Buenos días. Reciban un cordial saludo del Secretario General de la Presidencia, Magíster Nicolás Issa, de la Subsecretaría de la Administración Pública, abogada María Fernanda Ordóñez, y en representación del ente rector del manejo documental y archivo, la Dirección de Archivo de la Administración Pública. Quien les habla, Patricia Almeida. Agradezco a nuestros invitados panelistas que nos va a exponer sobre la valoración documental y tratamiento de fondos acumulados. Para este día nos acompaña el licenciado Joxan Quintana de la empresa Senarcip, el especialista Luis Arias del Consejo de la Judicatura. Además quiero agradecer de manera especial a la Politécnica Nacional por facilitarnos la plataforma en que se desarrolla este evento. El tema que vamos a tratar el día de hoy es valoración documental y fondos documentales acumulados. ¿Cuál es el objetivo de esta videoconferencia? Es dar a conocer a los funcionarios públicos y ciudadanía en general el tratamiento y la valoración documental que reposan en los archivos de las instituciones. La metodología de este webinar es de que cada expositor tendrá 40 minutos, luego se pasará a las preguntas que se van a realizar por medio del chat y hacemos la despedida. En primer lugar, vamos a tener la exposición en representación de la empresa Senarcip con el tema de valoración documental. Para eso nos acompaña el licenciado Joxan Quintana, quien es consultor en archivística y gestión documental. Es egresado de la Universidad Central de Venezuela como licenciado en archivología 2015, con diplomado en gestión documental en el 2016. Es especialista en organización, digitalización para la gestión y conservación de los archivos y bibliotecas de instituciones públicas y privadas, con amplia experiencia en proyectos de gestión documental, gestión archivística y transformación digital. Pues seas bienvenido, Joxan. Te damos la posta para que empieces tu presentación. Gracias. Muy buenos días con todos. Primordialmente darle las gracias a la presidencia y por supuesto a Patricia por la invitación de parte de Smart City y en particular también por mí. Pues. El día de hoy les traigo a colación el tema que ya indicaba Patricia, que es la valoración documental y fondos documentales. ¿Ok? Primordialmente vamos a comenzar con lo que es la definición de lo que es la valoración documental. ¿Ok? La valoración documental, trayendo el concepto del diccionario de terminología archivística, donde Cruz Mundet indica, disculpen que me adelanté una lámina, mis disculpas. Vamos a tocar los siguientes puntos, definición de lo que es la valoración documental, que era lo que iba a comenzar a hablar ahorita, cuáles son los valores documentales, qué criterios generales tiene la valoración documental, cuál es el procedimiento que hay que realizar para dicha valoración. Vamos a ver cómo realizar, cuáles son los campos que debe tener la ficha técnica de prevaloración y finalmente vamos a comentar quiénes son los responsables para realizar la valoración documental. Como les iba comentando, pues empecemos con lo que es la definición teórica de valoración documental que nos los trae el diccionario de terminología archivística, donde Cruz Mundet nos indica que la valoración documental se define como la fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de los documentos y de las series documentales, fijando los plazos de su transferencia, conservación, eliminación total o parcial. ¿Ok? El siguiente, Cristian, por favor. Bueno, en la regla técnica también tenemos una definición en el artículo 43 que nos indica que
Ok, dejar allí en esa página. Hablando de la definición, como les iba diciendo, ya les comenté esta definición, pero también tenemos una pequeña definición de la regla técnica de administración de archivos públicos en el artículo 43, que nos indica que es una actividad intelectual que se basa en las atribuciones y procedimientos de la institución, a fin de determinar la importancia de los documentos. Entonces, si nosotros combinamos estos dos conceptos, tendremos que este procedimiento es uno de los procedimientos más importantes de nuestra gestión archivística, ¿ya? Valorar estos documentos. No solamente en el sentido de que tengamos, de saber qué documento vamos a eliminar y por qué lo vamos a eliminar, sino también es cuestión de saber desde el principio de la generación o de la producción de los documentos, cuáles son los valores que tiene ya desde su como ya lo dije, desde su producción hasta ya su trazabilidad en el tiempo. Siguiente lámina, por favor, Cristian. Vamos a hablar y vamos a definir lo que son los valores primarios y valores secundarios. ¿Qué es valor primario? ¿Ok? Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Tenemos las tres fases de los archivos, cuáles son archivo de gestión, archivo central y archivo histórico, las tres fases archivísticas. En las dos primeras fases, archivos de gestión y archivo central, tenemos el valor primario de los documentos, que como bien nos dice, es el que posee los documentos para su productor y que se origina de su producción. Esto puede ser de carácter administrativo. El documento administrativo es el testimonio de los procedimientos y actividades, es decir, el uso de los documentos de acuerdo a la función de la institución. Ese es el valor administrativo, ese es el primer valor de este documento. Valor contable, ¿ya? También conlleva desde el archivo de gestión, y el valor contable es el que tiene los documentos que pueden servir de explicación o justificación de las operaciones destinadas al control presupuestario. Ya, entiéndase, tenemos una institución que va a tener, que puede tener estos diferentes archivos de gestión, el archivo administrativo, el archivo contable. Ya, tenemos otro valor primario, que es el valor fiscal. ¿Ya? El valor fiscal es el que tiene los documentos que poseen la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, por extensión, que soportan la gestión financiera de la institución o de la entidad. ¿Ya? Ese es el valor fiscal. Tenemos otro valor primario, que es el valor legal de los documentos. Este simplemente es el que le da utilidad a estos documentos y sirven de soporte para los derechos e intereses de los individuos y de las organizaciones, ya, para su defensa jurídica y para probar el cumplimiento de la ley. Este es el valor legal. Y tenemos un último valor primario, que es el valor técnico. Este valor técnico es el que se desarrolla en virtud de los procesos misionales de la institución, ¿ok? De la misión de la entidad, ya sea pública o privada. Tenemos en la tercera fase, que es el archivo histórico, un segundo valor, o el valor secundario. Este se refiere a la utilidad de los documentos diferente y posterior a las que le dio origen, como pueden ser el valor investigativo científico, cultural e histórico. El valor investigativo o científico es generado por expertos en alguna rama del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de la región o del país, que promueven mantienen una información única que aporta nuevos conocimientos, y estos nuevos conocimientos están respaldados en una información cuantitativa y cualitativa. Esta misma información debe estar verificada, o sea, verificable, ¿ok? Tenemos el valor cultural. El valor cultural es el que contiene los documentos de información de costumbres,
hábitos y tradiciones de colectivos sociales, ¿ya? Básicamente testimonian las voces de las comunidades étnicas de la población en condición de discapacidad, por ejemplo, de la comunidad LGTBI, entre otros. ¿Ok? Y por último, este es el valor cultural, y por último tenemos un valor histórico. Este valor histórico, como bien lo dicen sus palabras, es el que testimonia los hechos o acontecimientos tanto para la entidad productora de los documentos como para la sociedad. Pueden ser la aparición de personajes destacados de la historia. ¿Okay? Siempre en un archivo histórico vamos a contener estos documentos de los próceres, de personajes no solamente que hayan, digamos, tenido esta trascendencia a través de la historia, sino también de estos documentos que reflejan estas apariciones, que soportan estos hechos. Ok, siguiente lámina, por favor. Ok, vamos a seguir con lo que son los criterios generales para la valoración documental. El procedimiento de valoración debe estar normalizado dentro de la institución. Ok, quiero indicarles que este procedimiento, como es tan importante, debemos realizarlo de manera, como lo dice la regla técnica, de una manera intelectual y correcta, ¿ya? Cuando hablamos de estar normalizado, ir acorde con la política y actuación de la institución, es que ya debemos de tener un procedimiento archivístico, un tratamiento archivístico de los procesos previos a la valoración, que obviamente son los procesos de clasificación, ordenación e identificación de los documentos, ¿ok? No podemos nosotros no debemos realizar una valoración, digamos, individual. Nosotros, al momento de realizar una valoración, que ya vamos a ver más adelante cómo se realiza este procedimiento, debemos tener en cuenta que esto debe estar enmarcado en una normativa, en una política institucional, también obviamente archivística, de manera transparente y fiable, en el que se documente y se justifique cualquier decisión tomada en materia de valoración. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos soportar este proceso de una manera transparente. No podemos, como ya lo dije anteriormente, no podemos valorar un documento de manera subjetiva e individual. Debemos valorar series documentales y estas series documentales deben estar valoradas de manera objetiva, ¿ya? Más adelante vamos a ver quiénes son los responsables también de esta valoración, pero debemos tener en cuenta que una vez nosotros tengamos una política interna también de gestión archivística, este proceso debe estar bien explicado, ¿ok? Y vamos a ahorita a ahondar un poco más sobre este proceso dentro de la regla técnica, ¿ok? En siguiente lámina, estimado, por favor. Ya, nosotros en estos criterios, quiero dejarles unos principios que debemos tener para poder realizar de manera acorde este proceso, este procedimiento que es tan importante, ¿ya? Tenemos muchísimos principios. Este proceso no solamente se rige por estos tres, sino que yo los traigo a colación o los destaco, van a estar en la siguiente lámina, como, digamos, los principales, ¿ok? Tres principios que, si bien no son los únicos que vamos a tomar en cuenta, son, digamos, primordiales, ¿ok? No es que esto sea ley y esto es lo que se debe tomar en cuenta, ¿ok? Es una de las acotaciones que yo les quiero traer acá, que les quiero dejar como principios, pues como para que nos tengamos
¿cómo se dice? Estas indicaciones, ¿ok? Siguiente lámina, por favor. ¿Ya? Bueno, sigamos adelante. No se ve la lámina todavía, pero bueno. Tenemos que el principio único, el que yo le coloco, es el debe realizarse en forma posterior, y ya lo mencioné, a los procesos de identificación y clasificación de documentos. No podemos nosotros adelantarnos al ver un fondo acumulado o simplemente al decir estamos llenos de documentos y no tenemos espacio, y irnos a la primera a agarrar un archivo en números rojos y valorar la documentación y decir, mira, esto se va porque ya no tengo espacio. No, primero hagamos las cosas en el orden que están expuestas para llegar a este proceso, que este proceso es tan importante, y no perder, no hacer las cosas de manera arbitraria. ¿Ok? Es lo que indica este primer principio, es lo que le quiero dejar en claro. El segundo principio, no se valoran los documentos o expedientes individuales, esto ya lo estoy recalcando, sino el conjunto de ellos que conforman la serie documental. Ahorita, más adelante, vamos a ahondar sobre la ficha técnica de prevaloración, ¿ok? Esto no nos indica la regla técnica, pero debemos nosotros tener en cuenta, como ya lo dije, que no se valora un documento, ya sea de carácter informativo, nada más individualmente. Se debe valorar toda la serie documental que conlleva este documento, que conllevan estos documentos. Esto es lo que nos indica el principio 2, y es lo más importante que debemos destacar. Se deben valorar series documentales. Y el principio número 3. Los documentos pueden tener uno o más valores en forma simultánea, considerando el tiempo presente y el tiempo futuro, cuando pasen a denominarse archivos históricos. Básicamente es lo que este principio conlleva también el mismo enlace del concepto de valoración documental, ¿ya? Del concepto de valor primario y valor secundario. Pero debemos saber que el documento nace, se genera, se produce con un fin. Este fin se cumple dentro de las fases archivísticas anteriormente vistas, la fase de archivo de gestión, la fase de archivo central, pero este documento, cuando hagamos la evaluación y vamos a ver cómo es el procedimiento de valoración, puede pasar a tener un valor secundario. Y este valor secundario, como ya lo hemos dicho, es trascendente en la historia, y ya puede ser que sea un documento de firma de acta de la independencia, por decirlo así, o un documento o un oficio particular que marque un hito en la historia. Este documento de esa institución en particular va a pasar por un procedimiento, bueno, la serie como tal, va a pasar por este procedimiento de valoración y vamos a dejarlo en manos de los responsables, en este caso de la legislación ecuatoriana, que van a evaluar si este documento realmente, dándole nosotros ya una ficha de prevaloración, este documento requiere conservarse para la posteridad. ¿Ok? Bueno, estos son los principios que les quise traer el día de hoy. Por favor, la siguiente lámina para continuar explicándoles el procedimiento de la valoración de documentos. ¿Ok? En el procedimiento debemos tomar en cuenta que, como ya lo estoy recalcando actualmente, se deben tomar estos principios, se debe valorar series documentales en conjunto, y esto que traigo ahorita en esta lámina es el artículo, si no me equivoco, el artículo 41 de la regla técnica también, que cuando ya tengamos nosotros nuestras actividades y nuestros procedimientos previos a la valoración documental ya bien definidos, debemos entrar en la evaluación documental. Que sí, que parece que estamos hablando de lo mismo, pero la evaluación es la parte global
o sea, es la que, ya les voy a indicar, es la actividad que incluye las etapas de valoración, selección, disposición final de las series documentales. ¿Ok? Esa es la evaluación documental. Debemos evaluar, ya nosotros estamos, cuando valoramos estos documentos, estamos evaluando en conjunto estos pasos, ¿ok? ¿Ya? Cuando pasamos de la evaluación a la valoración, ya aquí estamos determinando los valores primarios y los valores secundarios de las series documentales. ¿Ok? Una de mis consejos o sugerencias es que nosotros vamos a manejar, digamos que manejamos un archivo central, y este archivo central contiene el archivo de gestión de finanzas, de contabilidad, por decirlo así, contenemos el archivo de gestión de la parte de recursos humanos, de las diferentes unidades administrativas de la institución. Nosotros no debemos dejar, y esto lo vamos a ver más adelante, pasar por alto digamos, el conocimiento del responsable de quien generó esos documentos. ¿Qué quiero decir esto? Si estamos hablando de un archivo contable, nosotros debemos contar con la persona responsable de la serie documental que estamos evaluando. ¿Ok? No podemos nosotros como profesionales y decir que somos profesionales en el tema de documentación y llevarnos todo el peso del proceso. Nosotros debemos compartir este proceso tanto con la autoridad como con el responsable de la serie documental que estamos evaluando. Luego de esto pasamos a un paso de selección. Se divide es dividir las series documentales a conservar o a eliminar, utilizando como insumo la tabla de plazos de conservación documental. ¿Ok? Cuando hablamos ya de estas herramientas o de estos formularios, estamos diciendo, y como vuelvo y les indico, este proceso se realiza una vez que tengamos definida la parte de clasificación documental. ¿Ok? Nosotros debemos tener estas fases bien definidas, debemos tener el archivo que estamos manejando con las políticas correctas, con la normativa de la institución, la normativa externa, ¿no? En este caso sería la regla técnica de administración de archivos públicos, pero también nuestras políticas internas, porque nos manejaríamos en diferentes rubros con diferentes instituciones, ¿ok? Estos formularios, como la tabla de plazos de conservación, van vinculados al cuadro de clasificación. Y obviamente, este proceso de valoración está vinculado con el mismo cuadro, ¿ok? Pasamos al siguiente paso, que es la disposición final de los documentos. Y básicamente es darle de baja a la serie documental o realizar una transferencia, ¿ya? La transferencia final, que esta transferencia, ya lo vamos a ver más adelante, se refiere a una transferencia ya con la ficha de prevaloración establecida al archivo intermedio. ¿Ok? Ya vamos a explicar un poco más adelante con la parte de responsables cuál es el archivo intermedio. Pero ya nosotros como tal debemos de tener definido si este documento, ¿ok? Ya no requiere una transferencia, sino que requiere la baja documental, obviamente dentro del parámetro establecido por la regla técnica de administración de archivos públicos. Siguiente lámina, por favor. Para este procedimiento, ok, debemos, en el artículo 45 de la regla técnica tenemos digamos, no tenemos ejemplificado este formato, pero yo se lo quise traer de la siguiente manera para que se ejemplificara mayormente cómo debemos realizarlo, ¿ok? Obviamente, dependiendo de la institución, dependiendo de la elaboración de la persona, del encargado del archivo, vamos a tener diferentes formularios, diferentes maneras de trabajar o de realizar un cuadro en Excel, pero básicamente les quiero indicar que así se ve una ficha de prevaloración, ¿ok? Debe tener estos campos, los campos que ustedes consideren
¿ya? Obviamente partiendo desde de la institución, dependiendo de cualquier cosa que necesite la institución, y obviamente rigiéndonos por lo que dice la regla técnica. En la regla técnica nos dice que tenemos que tener el campo carácter del proceso. ¿Qué debemos colocar allí? Indicaríamos el proceso del que se deriva el contenido de la serie documental. ¿Qué proceso se realizó con estas series? ¿Ok? Debemos colocarlos allí. En el segundo renglón, donde dice valor de los archivos, como bien lo dice, debemos colocar el valor que contienen los documentos, ya sean primarios o secundarios. Y si ha cumplido los tiempos establecidos en la tabla de plazos de conservación documental, ¿ya? Para el caso. Ok, debemos colocar si ya cumplió su tiempo establecido, si tiene un valor primario, o si nosotros consideramos que estas series documentales tienen un valor secundario. ¿Ok? Pasamos a la parte de justificación. Indica el final de, o vamos a colocar lo que proponemos realizar con los expedientes. ¿Ya? Se incluyen, estos expedientes deben estar incluidos también en el inventario documental. ¿Ok? Y básicamente expondremos las series documentales que deben conservarse de forma permanente o darse de baja. ¿Ok? Debemos justificar, como bien lo dice la palabra, por qué estamos tomando esas decisiones con estas series documentales. ¿Ok? Debemos plasmarlo allí. En la parte de datos de los archivos, nosotros básicamente vamos a poner todos los datos en temas de volumetría, en temas también si tiene algún desperfecto, estos documentos sufrieron algún deterioro, colocar todos los datos, mira, estos datos están incompletos, nunca se pudieron recuperar por X causa. Debemos colocar todos los datos de estas series documentales allí. Ok, básicamente el siguiente renglón es la normativa legal que aplica. Estamos utilizando si bien nos estamos nosotros respaldando en la regla técnica de administración de archivos públicos, como yo bien dije, tomando el ejemplo del archivo contable, nosotros tenemos que regirnos también por las leyes que se aplican a estas series documentales. Nosotros tenemos que colocar allí, ya sea la ley de Código Orgánico Procesal Penal, por decirlo de una manera, Código Orgánico de Financiero, colocar la normativa, las leyes que nosotros nos estamos respaldando de estos documentos, que ya obviamente cumplieron su paso y están siendo valorados. Tenemos un campo adicional que nos dice la norma técnica, que es el campo otros, que los tomaría tanto el responsable de archivo como la autoridad y la institución. En este caso yo coloqué algunas observaciones que podemos nosotros colocarle a estas series documentales, aparte de las que ya obviamente hemos visto que si tiene este proceso se realizó con un suplente del área correspondiente o el suplente de los dueños de la información per se, ¿no? del archivo de gestión que se estaba, de estas series que se estaban trabajando. El siguiente, bueno, también tenemos obviamente la parte de la fecha, el nombre del responsable y el cargo, ¿ok? Eso lo tenemos que colocar y ya evaluarlo con todo el formato, digamos, lleno para, bueno, pasarlo al archivo intermedio. Siguiente, por favor. Perfecto. Uno de los pasos también es que determina la regla técnica, son los siguientes, ¿ok? Estos pasos que ya estamos, digamos, repasando actualmente,
es la identificación. Este paso es determinar las series y subseries de acuerdo a la estructura del fondo en concordancia con los tiempos de conservación de cada categoría de archivo, así como su destino final. ¿Ok? Siempre debemos tener identificado los documentos y como ya dije yo y recalco, este proceso de valoración o el procedimiento de valoración documental debemos tomarlo en cuenta siempre ya con las fases de clasificación y las fases anteriores a la valoración documental ya definidas y realizadas, ¿ok? Debemos tener, no podemos evaluar, como ya lo dije, subjetivamente. Seamos responsables, seamos profesionales y siempre guiémonos por lo que dicen los expertos, por decirlo así, los eruditos en la materia. Tenemos un paso de recopilación y descripción. Aquí se recopilará la información de la identidad pública, así como la normativa de legislación vigente, para determinar el valor primario y secundario de los documentos. Que se reflejará en la ficha de elaboración técnica que acabamos de explicar. ¿Ok? En la ficha técnica de prevaloración, perdón. ¿Ok? Esto es lo que básicamente ya expliqué. Los pasos que debemos seguir, el paso a paso, para poder nosotros tener definido si se va a dar de baja estos documentos o si se van a conservar o va a ser simplemente eliminado. El siguiente, por favor. Luego de realizar la recopilación y la descripción, pasamos a al siguiente paso. Siguiente, ¿qué es el análisis del procedimiento? ¿Ya? Este análisis debe justificar los criterios de valoración propuestos para la disposición de los documentos, que serán consignados en los campos de la ficha técnica. Como bien lo dije anteriormente, tenemos esta estructura, esta ficha, que debemos llenarla en base a la evaluación de la valoración o la evaluación que estamos realizando. Pero también debemos tener criterios justificados, ¿ok? Debemos tener los criterios que son, por decirlo así. No podemos nosotros, como ya lo he dicho y lo repito, espero que lo tengamos claro, no podemos ser subjetivos con estos documentos, menos tratándose de una administración, no quiero decir que la administración privada no, pero si estamos administrando archivos públicos, debemos ser muy cuidadosos con lo que estamos nosotros valorando, ¿ok? Debemos realizar, ok, llenamos y después de llenar toda la ficha de prevaloración debemos analizar si está todo correcto. Y no solamente vamos a analizar esta información, sino también darle un seguimiento y control, ¿ya? Debemos realizar este procedimiento de manera periódica y debemos realizarlo con trazabilidad en las series documentales, ¿ok? Debemos realizarlo, mantener un cronograma de trabajo particular para este procedimiento. ¿Por qué? Porque este procedimiento, como ya lo vamos a ver, involucra a un equipo interdisciplinario que nos va a dar este resultado que queremos con respecto a la valoración documental, que es simplemente dar de baja a la documentación ya caduca, por decirlo así, que ya concluyó su fin, o designar esta documentación para su transferencia y que se evalúe después para su conservación temporal, ¿no? Su conservación histórica, por decirlo así, para que pase ya y trascienda a esta conservación, a esta fase de archivo también, ¿ok? Debemos realizar este proceso periódicamente. Siguiente, por favor. Bien, siguiente, por favor. Vamos a hablar de los responsables de la valoración documental. ¿Ok? Y los responsables directos
son los custodios de la información, ¿sí? Pero como ya bien dije yo, debemos tener un equipo interdisciplinario, como lo dice acá la regla técnica también, cuando la documentación se custodia en la entidad generadora, en la entidad productora, el equipo responsable de la valoración documental estará conformado por la máxima autoridad, su delegado, ya sea la máxima autoridad o su delegado, el responsable de la unidad productora de este archivo de gestión, por decirlo así, y el titular de dirección de gestión documental y archivo, o quien haga sus veces. Digamos, este primer renglón de la responsabilidad lo vamos a mantener dentro de nuestra institución. Nosotros, como ya lo estoy indicando y lo vengo resaltando, debemos de mantener un trabajo intelectual digamos, pulcro. No podemos nosotros valorar subjetivamente, valorar porque sí, valorar porque no hay espacio, valorar porque nos dispusieron que ya no hay espacio porque necesitan ver el archivo. Debemos realizar, y he tenido estos casos también, digamos, en casos personales, en experiencia propia, de que te disponen, ¿no? Te disponen realizar algo con el archivo para que no se vea feo. Y disculpen que hable tan coloquialmente, pero siempre nos dicen, no, ¿quién es el encargado del archivo? Sí, necesito que tiene la visita de no sé quiéncito y necesito que cuando pase por ahí no se vean todos esos expedientes arrumados. Que hagas algo, que los elimines, que X o Y. Pero no, muchachos, este proceso, como ya lo vengo resaltando, es muy importante y también tenemos que tener en cuenta que es tan importante que debemos tener un cronograma de trabajo para ello y también debemos contar con el equipo interdisciplinario responsable de cada unidad productora. Entonces, no solo porque manejemos un archivo central que conlleva todas estas custodia, todas estas tipologías documentales, no podemos hacerlo solos o con nuestro equipo de trabajo archivístico. Nosotros debemos hacerlo y como lo dice la regla técnica que estamos citando, de manera responsable. Digamos, un segundo responsable, y para que lo tengamos en claro todo, en la siguiente lámina voy a proceder a tomarme la particularidad de seguirle leyendo. En el segundo caso, en la siguiente lámina, por favor, vamos a ver la valoración, digamos, final. ¿Ok? Y ahí está, dice así, cuando la documentación se custodia en el archivo intermedio, el equipo responsable, y esto lo tenemos que tener bien claro, ¿ya? El equipo responsable de la valoración documental estará conformado por la máxima autoridad o su delegado, el titular de dirección, gestión documental y archivo, o quien haga sus veces. El responsable de la unidad productora de la documentación, dueña de la información, y el titular de la dirección de archivos de la administración pública. Esta fase básicamente es la fase final de la valoración documental. Es la parte donde ya se va a decidir si estos archivos o esta serie documental o este legajo de documentos va a conservarse de manera permanente a través de la historia o va directamente al archivo histórico y va a conservarse. O definitivamente cumplió sus plazos, cumplió su fin, se cumplieron con el término de conservación y se le tiene que dar de baja a esta documentación. ¿Ok? Es lo que tenemos que tener en claro. Y bueno, básicamente estamos llegando ya al final de la presentación. En la siguiente lámina les quiero dar como que unas últimas palabras de este proceso, de este procedimiento. Queremos nosotros realizar una buena gestión, ¿cierto? Nosotros debemos realizar de manera correcta, ya sea profesionales dedicados a esta rama de estudio, a esta actividad archivística, o vocacionales también, que muchísimos casos, y los hablo de experiencia propia, hay personas que no son
profesionales en archivística, pero que manejan archivos públicos, manejan archivos de entidades privadas y se dedican a aprender, y debemos aprender todos estos procedimientos para hacerlo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque debemos dejar, digamos, un legado bien al momento de nosotros salir de la institución, ya sea por un mejor cargo dentro de la misma, porque ya nos estamos jubilando, y entonces tenemos ya las herramientas. Sé que esta regla técnica entró en vigencia en el 2019 y tiene poco tiempo, pero si no la estudiamos, si no la ponemos en práctica, no vamos a tener esta gestión que queremos contar. Entonces, ¿qué quiero decir? Es que este procedimiento debe realizarse de forma responsable, contar con un alto grado de conocimiento en las funciones de la institución y sus documentos, permitir definir el valor de cada serie documental para la institución y para la sociedad. Muchas gracias por su atención de parte de este servidor y también de parte de Smart City. En la siguiente lámina, por favor, Cristian, les puede dejar un rato los contactos de la institución, y agradecido, Patricia, por la oportunidad. Muchísimas gracias, Joxan, por tu presentación. Pues bueno, está bastante claro, ¿no? Tenemos que hacer todo un proceso, que es el tema de la valoración documental, tanto para la transferencia primaria como la transferencia secundaria. Bueno, el año pasado y este año nosotros no hemos recibido documentación, no hemos tenido de ninguna institución. Que han tenido, sí, es un poco de bajas documentales, donde también aplicamos la misma ficha, ¿no? La ficha de valoración documental, y para bajas documentales es el mismo formato que está establecido en la regla técnica. Este formato, o sea, ustedes le pueden aumentar más columnas en sí, pero cuando nos vienen, nos entregan a nosotros, sí lo tienen que hacer tal como está establecido en el formato de la regla técnica, sino que ahí solo le ocultan las celdas y nos entregan a nosotros. La valoración documental es muy esencial en las instituciones, y como les decía ya, Joxan, o sea, tienen ustedes que involucrarle a la unidad productora. A veces me dicen, no, es que esa persona ya no está. No es la persona, sino es la unidad productora. Justamente, o sea, dio inicio a esa documentación, o lo tuvo como custodia y hizo la transferencia primaria. Porque nosotros, cuando van a hacer bajas documentales, y más que todo transferencia de documentación al archivo intermedio, nosotros sí nos damos el lujo de revisar la documentación, porque a veces se puede ver tan bonita la documentación en cajas, pero nosotros nos pasan el inventario y ahí vemos, se va viendo la documentación que nos están entregando. Si no tienen un inventario bien hecho, ¿sí?, bien establecido, o sea, no les vamos a poder recibir, porque hagan cuenta que nosotros no participamos en la producción de sus expedientes. Y si alguien necesita, un ciudadano necesita esa documentación, o por temas de Contraloría, Fiscalía, no vamos a poder encontrar, no vamos a poder dar el servicio, ¿sí? Entonces, en el tema de valoración documental, también se tiene que tomar en cuenta los contenidos, porque a veces nos entregan la documentación que no hay ese contenido de la documentación, de lo que está escrito, no es la adecuada. Entonces, no nos sirve de nada. Para unos podrá ser más importante, para otros no, pero a veces yo les hago la pregunta, ¿creen ustedes que esto nos va a venir a pedir Contraloría General del Estado? ¿Creen esto? Y estamos llenando los archivos de mucha documentación que realmente no tiene sentido, ¿sí? Y sin embargo estamos pidiendo más estanterías, más cajas, más personal, y realmente, tenemos que optimizar, hacer buen uso de los recursos públicos, ¿sí? Yo me he encontrado con expedientes todavía llenos de copias. Eso es imposible, porque como ya les dije, las copias no sirven para un proceso de auditoría, para un proceso de los entes de control, no nos sirve. No tiene sentido tener esta documentación.
¿sí? Entonces, el intervenir varias personas, tanto los responsables de archivo que están en cada unidad, para la valoración de la documentación es importante, ¿no? Entonces, sí, bueno, espero que las transferencias nosotros las podemos recibir desde el 2005 hacia abajo, pero la documentación que realmente ha sido valorada, ¿de acuerdo? Ok, porque esas son, nosotros somos el archivo intermedio. Bueno, muchísimas gracias, Jocelyn. Es un placer para mí tenerte con nosotros. Y ahora vamos con el tema de fondos documentales acumulados. Para esto hemos invitado al especialista Luis Arias, que viene en representación del Consejo de la Judicatura. Bueno, hemos pedido el acompañamiento de ellos porque realmente han hecho un trabajo asombroso, ¿no? Y no es un trabajo de un año, esto es un trabajo de años. Pues para tener los archivos hechos papelito, como quien dice, son trabajo de gente que sabe y también de mucho tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a dar el perfil. Es ingeniero en auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana, especialista superior en archivística y patrimonio documental de la Universidad Andina Simón Bolívar, supervisor nacional de archivos del Consejo de la Judicatura, administrador funcional de proyectos de creación de sistema de gestión documental, administrador funcional de sistemas de inventario documental, creador de normas y protocolos de archivística para instituciones públicas. Muchísimas gracias. Luis, por favor, si puedes ya encender tu cámara y tu micrófono para que hagas tu presentación. Seas bienvenida. Muchísimas gracias, mi Pati, por la invitación. Gracias a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, pues, por permitirme compartir con todos y cada uno de ustedes esta experiencia que hemos tenido nosotros sobre los procesos de fondos acumulados con respecto al Consejo de la Judicatura. Como tú bien lo dijiste, pues, es un proceso que actualmente está ya en los 9 años de trabajo. Y ¿cómo más podemos enseñar a la gente sino con imágenes? Es lo que queremos hacer el día de hoy. No quiero cansarles con información, diapositivas con tal vez mucho texto, así que les voy a mostrar lo que hemos hecho en el Consejo de la Judicatura. Lo que ustedes van a ver en este momento en la exposición son fotografías que no son sacadas del Internet, son fotografías que fue la vivencia y la experiencia del Consejo de la Judicatura con respecto a la organización de sus fondos acumulados. Voy a darles una pequeña reseña. En este caso, mi estimado Cristian, te pediría de favor que las fotografías las vayas pasando cada 30 segundos hasta que lleguemos a una parte de texto. Yo te indicaría para seguir hablando este procedimiento, ¿no? Muchísimas gracias también al Consejo de la Judicatura por permitirme ser el portavoz de este proceso a través de la Secretaría General. Sin más, empecemos, ¿sí? La evolución histórica de los archivos que tiene el Ecuador, en esta evolución existe un reflejo de la inestabilidad de las estructuras sociopolíticas que tiene el país. La idea, pues, de no querer guardar o no querer arreglar o organizar los archivos refleja mucha inestabilidad en las partes políticas, ¿no? Y no solamente en el ámbito político también, sino en la idiosincrasia de los pueblos del Ecuador. La falta de costumbre de llevar un orden de la información que se va generando en una institución determina la realidad de varios archivos del país y posiblemente muchas personas se sientan identificadas con las fotografías que ustedes están viendo. Las ideas de refundación de patria de los gobiernos que han ido pasando hacen que muchas directrices, normas o políticas queden sin cumplimiento y existan vacíos legales o a su vez contradicciones cuando hablamos de documentos y archivos. La falta de trabajo también como cuerpo en algunos casos de expertos en la materia ha determinado que existan normas un poco escuetas de aplicación, incompletas o a veces incomprensibles para su aplicación en la organización de este tipo de fondos. Así también la falta de preparación de las personas que manejan los documentos y archivos en cada una de las instituciones devenga que los expedientes que se generan no tengan un criterio técnico o simplemente se arrumen en baños, en cajas, en lugares oscuros llenos de humedad donde la incuria y la desidia son parte del cotidiano.
Pero esto no es un problema reciente, hay que ser bastante sinceros en esta parte. Desde los inicios de la patria, en realidad, se vive este problema de acumulación de fondos en las instituciones. Pero en sí su auge se da a mediados del siglo XX, en realidad. Y en algunos casos prevalece hasta la actualidad. Muchas instituciones que posiblemente estén conectadas pueden decir o identificarse con las fotos que están viendo en este momento. Los problemas por parte de la ciudadanía para acceder a la información y a su vez tener una correcta conservación de documentos se agudizan cuando el Estado empieza a crecer y a expandir sus funciones en el territorio, haciendo que la producción de documentos se desborde hasta que los repositorios colapsen. Todo por el criterio de entregar información innecesaria, haciendo que los trámites se vuelvan engorrosos en realidad. Los sistemas no se intercomuniquen entre instituciones públicas y se deba pedir documentos por información que posiblemente se podía haber obtenido por un trabajo en conjunto de todos los órganos del Estado. Es así que tenemos fotocopias de cédulas, documentos innecesarios que posiblemente están ahora siendo parte de nuestro fondo acumulado y que pues ahora hemos aprendido a valorarlos en esos aspectos. En este caso, pues, los archivos que se fueron conformando en este caso, se fueron convirtiendo en verdaderos depósitos de papeles como los que ustedes lo están viendo en las imágenes. Como les decía, son vivencias y experiencias del Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Eso es lo que teníamos nosotros como fondos. Nos fuimos convirtiendo en depósitos de papeles donde arrumamos grandes masas de documentos sin ningún criterio archivístico de organización y conservación, creando los denominados fondos acumulados, tema de esta ponencia, o en otras palabras, lo que yo denomino en realidad un estado con obesidad mórbida documental, por no saber cómo tratar su información. Durante mucho tiempo, la falta de políticas archivísticas coherentes, porque existían políticas archivísticas, pero no existía una coherencia entre ellas, por parte del Estado en este caso, produjo daños en las estructuras organizacionales de los archivos, que se reflejaron en la falta de control y regularización de la creación de los documentos. Esto no permitía generar expedientes de una manera adecuada y los procesos archivísticos fueron colapsando y a la final esto repercutió en la consulta de información y en el acceso. También las reestructuraciones institucionales y los constantes cambios administrativos sin la debida planificación y organización de una institución empiezan a producir atascos y congestionamientos en los flujos de gestión documental, provocando que personas simplemente no contesten trámites. Olvidamos los trámites, los guardamos en la cajonera y no queremos hacernos cargo, pues simplemente los demos por perdidos. Y todo esto repercute en la conservación y en el acceso de nuestra documentación para la institución. Esta información se pierde en este caso y tenemos inconvenientes y estamos solicitando nuevamente que se entregue la información. Tal vez esto que voy a decir suene un poco fuerte, pero es la cruda realidad. Pero no solo las reestructuraciones afectan a los repositorios, sino también las personas que dirigen estas unidades administrativas designadas al control y la regulación de la información institucional. Las secretarías generales o quienes hagan cargo, en este caso, de las direcciones de gestión documental y archivo posiblemente. A ver, para explicar lo que les acabo de decir de una mejor manera, quiero hacer referencia a un principio básico archivístico que más adelante de esta ponencia nos va a ayudar a resolver el problema de los fondos acumulados. Este principio es el denominado principio de procedencia, creado por el primer archivero, Nathalie de Wallis, ¿sí? El cual menciona, y lo quiero explicar de una manera coloquial, que la documentación no se debe reorganizar, renombrar o mucho menos conservar fuera de su unidad generadora, dado que el carácter que tienen los documentos son totalmente distintos al carácter de los libros, ¿sí? Los libros pueden generarse en ejemplares, tirajes de cientos, miles o millones. En cambio, los documentos son únicos e irreemplazables. De ahí nace el principio de procedencia de Nathalie de Wallis. En este mismo precepto se debe aplicar también a las personas. Decía el famoso archivero de las 3 llaves, Nathalie de Wallis. No solo el principio, hasta ahí un ratito, mi estimado Chris. No solamente el principio de procedencia se debe aplicar a los documentos, sino también a quien los custodia. Eso decía Nathalie de Wallis.
Quien desconoce cómo tratar la documentación y el trabajo que se ha venido haciendo para que el Estado posea fondos organizados con criterio técnico, es preferible que agradezca a la institución y dé un paso al costado, porque puede traer bastantes problemas en este caso con el trabajo que se ha venido realizando. O, en ese caso, sea parte del cambio y empiece a apoyar los procesos institucionales establecidos o por establecerse para evitar la formación de fondos acumulados, como bien lo mencionó Yoxan en su ponencia en este caso. El hecho de que me digan, escóndeme esta información, va a venir determinada persona, comienza a que pierdas un criterio técnico de organización y comienzas a generar fondos acumulados, ¿no? A las personas que manejan este tipo de áreas, por favor, es mejor que les recuerden por lo que hicieron, por apoyar a su institución, que por lo negligentes que fueron por no hacerlo con respecto a sus documentos. Comencemos a trabajar en conjunto para que esto salga de una manera bastante adecuada y el beneficiado no solo sea nuestra institución, sino el Estado ecuatoriano. A ver, una vez situados en la problemática que surge para solicitar esta ponencia del tema, que son los fondos acumulados, la explicación de cómo se han ido formando en el tiempo, ¿sí? Definamos qué son los fondos acumulados. De acuerdo a la regla técnica nacional, en su artículo 52, los fondos acumulados, lo voy a citar textualmente, menciona que es el conjunto de documentos con escaso o ningún criterio de organización archivística. Esta documentación puede haber sido heredada o transferida de entidades fusionadas, liquidadas o suprimidas, o generada por la propia entidad pública antes de febrero de 2015. Posiblemente aquí ya vaya a surgir una pregunta, pero voy a avanzar en la ponencia. En este caso, pues, voy a referirme a la experiencia del Consejo de la Judicatura con respecto a la organización de sus fondos acumulados. En el año 2013, el Consejo de la Judicatura comienza a sufrir los estragos de los fondos acumulados en realidad. Puesto que solicitaban documentos para certificarlos, pero nosotros no poseíamos los documentos originales. En el archivo central institucional los expedientes estaban conformados por copias simples, lo que se nos hacía imposible la entrega de información, más aún, como bien lo dijo mi estimada Patricia en su comentario, cuando venían autoridades de control como Procuraduría o Contraloría General del Estado. Adicional, pues, habíamos hecho una contratación a una empresa para la organización de documentos administrativos institucionales que nos dio una buena referencia de orden en realidad en la parte de archivo, pero nuestros inventarios, posiblemente por la premura de entrega del caso, se pusieron un poco escuetos para encontrar la información. No tenían posiblemente toda la información que tenía nuestro repositorio. Entonces, las autoridades de turno, preocupadas por estos acontecimientos y ante la total indefensión, en realidad, por falta de los documentos originales, tomaron la decisión y cartas en el asunto para que podamos comenzar a organizar nuestra información de manera adecuada. La primera decisión y primordial, en realidad, que tuvo el Consejo de la Judicatura, y acertada hasta la fecha actual, es determinar un ente rector de la generación, administración y conservación de los documentos. Es así como nace la Subdirección Nacional de Archivo y Gestión Documental en el Consejo de la Judicatura, con un rango de dirección en este caso, ¿no? Y esto pues dependiente de la Secretaría General. Y esta última, a su vez, la Secretaría General dentro del Consejo de la Judicatura, se define en cambio dentro de un proceso gobernante institucional. ¿Por qué un proceso gobernante? Para que todas las normas, reglamentos instructivos o manuales que se generen por parte de la Secretaría General tengan un estricto cumplimiento y un peso de obligatoriedad. Por estas situaciones que se define esta parte, ¿no? Una vez pues determinados estos procesos, se procedió a realizar un diagnóstico de la situación actual. Este es un proyecto bastante fuerte, en realidad, lo que podríamos hablar en el tratamiento de los fondos acumulados, pero por favor, no nos metamos a hacer un proceso de organización documental sin un diagnóstico. ¿En qué consiste el diagnóstico? El diagnóstico consiste en determinar el volumen documental que se desea organizar. En el caso del Consejo de la Judicatura, pues determinamos el volumen documental que se desea organizar y también se determina la cantidad de materiales, espacio necesario y personal que se requiere para la organización adicional, que también con el diagnóstico podemos determinar el tiempo que nos vamos a demorar en organizar toda nuestra información. Esto como anécdota, en el caso del Consejo de la Judicatura, se definió que se necesitaría en su diagnóstico, definió que se necesitarían 43 años aproximadamente
para organizar nuestros fondos acumulados. Podríamos decirlo, esta es una condición directamente proporcional dentro de la archivística. El mismo tiempo que tuviste de incuria y desidia con tu información en una institución es el mismo tiempo que vas a utilizar para organizarla. Esto es una condición que todos nosotros vamos a tener en realidad al momento de trabajar con información, pero podemos hacer algo para que esos tiempos también vayan bajando. El siguiente paso fue el más difícil podríamos llamarlo, de convencer a las autoridades de tener la misma visión que tuvimos nosotros con respecto a nuestra información y que apoyen nuestro proyecto. Convencer a una autoridad es un poco complicado, pero cuando nosotros nos vamos a la ley es más fácil argumentarles a las autoridades. Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina pues que las instituciones públicas deben tener archivos organizados de manera profesional, ¿no? Y el Código 405.04 de la Contraloría General del Estado determina que la responsabilidad de la organización de la información es de la máxima autoridad institucional. Entonces, si la máxima autoridad no hace nada por su información, la Contraloría puede repercutir por acción y omisión sobre procesos que no se hayan cumplido con la máxima autoridad. Entonces, por ahí comenzamos nosotros a trabajar en realidad con nuestras autoridades para que nos entiendan. Y también empezamos dando un ejemplo desde casa, porque no puedo hablar algo sin ejemplo, o voy a hablarlo en términos de marketing, lo que no se ve, no se ve. Así de fácil. Entonces, ¿qué comenzó a hacer la Secretaría General a través de la Subdirección Nacional de Archivo y Gestión Documental? Comenzamos a mejorar nuestras descripciones documentales del archivo central y a su vez comenzamos a realizar capacitaciones continuas en los archivos de gestión para enseñar de una manera técnica cómo construir expedientes, que es lo que nos estaba fallando, el famosísimo varios o enviados y recibidos que tenemos mucho como conformación de expedientes que técnicamente están establecidos en un proceso. Comenzamos a romper ese paradigma que teníamos porque es una costumbre, no una técnica. Es una costumbre como paradigma de comenzar a generar expedientes sin un criterio técnico. Uno de mis grandes maestros en la archivística dice, seamos técnicos y no empíricos, entonces comenzamos a hacerlo de manera. Pues es transformarlo a una manera técnica y eso comenzamos a hacer. Unas capacitaciones constantes que nos permitieron mejorar la construcción de expedientes. A su vez, se expidieron lineamientos de organización documental que se transformaron después en manuales y protocolos para una correcta gestión y administración documental. Una vez visto un primer resultado de este proceso, de cómo fue evolucionando el archivo general administrativo, de que ya teníamos información original para poder entregar y comenzarnos a defender, las autoridades empezaron a convencerse en realidad con nosotros del proyecto y nos comienzan a brindar todo su apoyo en realidad. Y no solo enfocados a los archivos administrativos, sino también que las autoridades, viendo que este proyecto comienza a dar un funcionamiento bastante adecuado, solicitan que esta información se extienda a todos los procedimientos judiciales del Ecuador. Y a su vez da un plazo aproximado de 3 años para la aplicación de esto. Entonces, un proyecto que empezó con un valor, digámoslo así, un costo de proyecto de aproximadamente $100,000 por organización, se convirtió después en un proyecto de $4 millones que se dio en la organización a nivel nacional. Por favor, mi estimado Cristian, si me ayudas con la visualización de las diapositivas siguientes, porque esto es el tratamiento de los fondos acumulados. Lo que ustedes están viendo en este momento es lo que el Consejo de la Judicatura comenzó a realizar con respecto al tratamiento de sus fondos acumulados. Todo lo que estaba en costales, lo que ustedes vieron en las fotos iniciales, se comienza a clasificar. Veamos cómo lo hicimos, ¿sí? Primero, contrató especialistas en la materia el Consejo de la Judicatura. Actualmente el Consejo de la Judicatura tiene 5 especialistas en archivística y patrimonio documental y 3 maestrantes, pues a punto de graduarse en marzo del 2021, con respecto a la maestría de archivística y gestión documental. Son personas que han ido formando bases en todo este proceso, posiblemente estén conectados, a los cuales les mando un saludo bastante grande y muchísimas gracias por todo el apoyo que se está brindando hasta el momento. También definimos procesos para cumplir, ¿sí? Porque debemos solucionar un problema de los fondos acumulados, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Como primer proceso definimos un modelo de gestión archivístico institucional. No podemos hacer nada si no definimos el modelo. Y el modelo se puede dar con el diagnóstico que nosotros tenemos en consideración, que nos va diciendo cómo se está llevando la información y lo vamos a ir aplicando a un criterio técnico con la experiencia en territorio.
o sea, ensuciándonos un poquito las manos porque de escritorio no hacemos nada. Aquellas personas que nos hemos podido poner el mandil, pues hemos visto esta parte de experiencia y vamos adquiriendo un poquito más de conocimiento al respecto, ¿sí? Entonces, ¿qué se determina con estos lineamientos? No sé si podemos avanzar un poquito, mi estimado Cristian, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Se construyen archivos de gestión centralizados. En este caso, la Secretaría General tiene un archivo de gestión centralizado, administrativo, que entrega la información de ser el caso, en realidad, física a las unidades, sino a través del sistema de gestión documental con documentos digitales o con digitalización certificada, se puede comenzar a trabajar sin necesidad de tener el digital y nosotros nos encargamos de la conformación de expedientes de manera técnica. Y en el caso de los archivos activos judiciales, los comenzamos a centralizar. Quitamos la custodia, pues, de que determinadas personas se hagan cargo de determinada información para evitar su traspapelo o pérdida, y generamos áreas de archivos centralizadas. ¿Sí? Esto, dentro del proceso archivístico, nosotros lo denominamos acopio, que es lo que ustedes están viendo. Es el centralizar la información en un mismo espacio y comenzar a organizarla. El siguiente paso, pues, que también lo tienen en las fotografías, es la clasificación. Empezamos a clasificar, ¿sí?, la información respetando el principio de procedencia. Como les habíamos dicho, principio de procedencia. No estoy autorizado a renombrar ni reorganizar, mucho menos perder el origen de donde proviene o la sección documental de donde proviene la información. Entonces comenzamos a respetar este principio de procedencia, tomando en consideración el orgánico estructural e institucional, ¿sí? Si podemos avanzar con las fotografías, por favor, mi estimado Cris. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo es una clasificación que toma en consideración el parámetro de organización documental, en el cual tiene 5 formas de organización. La primera es la cronológica. Respeto los años de la cual proviene la información, ¿sí?, para poder comenzar a clasificar, es lo que ustedes están viendo. No sé si podemos avanzar a la siguiente porque creo que se ve mucho mejor cómo es ahí. Ahí está la información clasificada por años, en realidad, dentro de una unidad, ¿no? Después nosotros, pues, procedemos a la organización, una vez clasificada por años, procedemos a la organización por fondos, respetando el fondo de procedencia. Si son fondos heredados, respetamos el nombre de donde se heredó el fondo. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura tiene fondos heredados del Ministerio del Interior, Corte Suprema de Justicia, actual Corte Nacional de Justicia, pero porque se llame Corte Nacional no quiere decir que el fondo anterior lo voy a trasladar y voy a decir, no, ahora también se va a llamar Corte Nacional. No, por principio de procedencia, respeto el nombre del fondo por el cual proviene. A su vez, también tiene una clasificación de sección documental, en este caso, pues, de las unidades administrativas generadoras de información, y en el caso de unidades judiciales, de la materia en la cual proviene cada expediente. Después se hace una clasificación de series, determinando, pues, el asunto por el cual fue generado el expediente, y las subseries que se da el asunto en específico. Por ejemplo, la serie proyectos, la subserie proyecto Coca-Cola Sinclair, lo pongo como un ejemplo en esta situación a grosso modo, ¿sí? Para este trabajo se debe tener presente tanto la estructura orgánica institucional, como les había dicho, la pasada y la presente, o las que han venido evolucionando, porque se debe respetar esas estructuras, ¿sí? Este trabajo podríamos decir que es el trabajo más duro, porque la clasificación es bastante fuerte, en realidad es un trabajo de hormiga. El que no hay que tenerle miedo a ensuciarse en sí para todo este tipo de procesos, y tener un criterio técnico bastante bueno, en este caso una capacitación archivística bastante buena para poder realizar este tipo de clasificación. ¿Por qué? Porque en algunos casos en este trabajo posiblemente pueden existir hojas sueltas, ¿sí? No se puede definir la procedencia. Ahora, truco que utilizamos como Consejo de la Judicatura y que les puede servir a ustedes en esta situación. Esto es una parte técnica, ¿sí? Este proceso fue creado en la parte de Estados Unidos cuando la Universidad de Columbia quiso organizar su información, ¿sí? Lo que nosotros utilizamos cuando teníamos este tipo de hojas sueltas y no podíamos determinar la procedencia, utilizamos una técnica denominada MPLP, conocida también como More Product Less Process, ¿sí? ¿Qué consiste el MPLP? Consiste en clasificar los documentos en los 4 grandes grupos definidos dentro de una empresa o una institución. Esto como le indica la ciencia de la administración, y aquí pues podremos ir viendo que la archivística se va relacionando con varias ciencias en realidad, y el criterio de tener este tipo de conocimientos. Entonces, ¿qué me indica la ciencia de la administración? Me dice que una empresa está conformada por 4 grandes pilares.
Los pilares son administrativo, técnico, jurídico y financiero. Entonces, documentos que se vayan verificando y tengan procedencia administrativa se los clasifica como administrativos. Los que vayamos viendo que se vayan construyendo en una parte técnica los clasificamos como técnicos. Los jurídicos como jurídicos y los financieros como financieros, y nos ayuda a hacer una clasificación bastante buena para obtención de información de este tipo de hojas dispersas, sueltas, ¿no? Y tener un criterio técnico de organización también dentro del espacio hasta que se pueda reconocer su procedencia e integrarlo a la sección documental a la cual pertenece. Entonces, si me ayudas con la siguiente fotografía, por favor, mi estimado Cris. Gracias, porque aquí viene un proceso, ¿sí? Luego de todo este procedimiento de organización cronológica de fondos, secciones, series y subseries documentales, se da el principio de levantamiento de inventarios. No sé si podemos ir avanzando, por favor. ¿Cómo levantamos los inventarios dentro del proceso de organización documental? Ahí quedémonos un ratito, Cris, para poderles explicar qué están haciendo. Gracias. El Consejo de la Judicatura comenzó a levantar 3 tipos de inventarios una vez que se fue clasificando la información. Organizamos por cajas. Las cajas que ustedes están viendo se denominan cajas R3 reformadas, no son las R3 normales. Esta reforma, pues, tiene como autor al ingeniero Carlos Arias Valenzuela, un conocido archivista ecuatoriano. Y pues mi persona, con el permiso del autor en este caso, realizó una reforma de la reforma de estas cajas para hacerlas un poquito más resistentes. Lo que ustedes están viendo en este momento son cajas R3 reformadas que nos ayudan a trabajar en las áreas de archivo. Están estandarizadas a nivel nacional para uso del Consejo de la Judicatura. Este tipo de cajas se tuvo que reformar por 2 aspectos. La primera, nosotros utilizábamos cajas T15, que son las famosas cajas de tapa azul, pero una vez nos cayó riesgos del trabajo del IES, y nos hizo caer en cuenta que estas cajas pesaban 27 kilos cuando se saturan en su totalidad. Nos pidieron pues que tengamos en consideración que una persona que trabaja en una oficina en un horario extendido de 8 horas en el área de archivo no debe cargar más allá de 7 kilos. Entonces, la característica particular de estas cajas es, primero, que en 1 metro lineal me permite un almacenamiento de 1500 hojas más, y la segunda es que esta caja saturada pesa exactamente 7 kilos. ¿Sí? Esas son las reformas que se fueron dando para que se pueda trabajar de una manera adecuada. Lo que ustedes están viendo en fotografía es una persona que está marcando un ángulo para poder poner de una manera adecuada también las etiquetas para que no se vea en una ola. Si le puedes poner la siguiente fotografía, por favor, mi estimado Chris, vas a ver que ese ángulo que formamos me sirve como referencia para el pegado de la etiqueta. Y después de esto se procede a hacer el levantamiento de inventario, ¿sí? ¿En qué consistió? Primero, hicimos 3 tipos de inventario. El primer inventario se llama inventario de cajas. Levantamos el inventario del número de caja que nosotros tenemos, adicional la sección documental a la que pertenece y la estantería y bandeja en la cual se encuentra ubicada. Esto nos permite encontrar de una manera más práctica las secciones y series documentales en conjunto dentro de un repositorio, si ustedes tienen un repositorio extenso, y esto disminuye el rango de búsqueda de información mientras se va levantando el resto de inventarios. O sea, este inventario es el principal mientras ustedes van realizando la organización documental del resto de información y adicional el resto de inventarios, ¿no? El siguiente inventario que se levantó se denomina inventario descriptivo. Si vamos avanzando también con las fotos, Cris, por favor. ¿En qué consiste, pues, el inventario descriptivo? Consiste en, valga la redundancia, describir el contenido de los expedientes, pero en su totalidad, no hoja por hoja, como registro en este caso, ¿sí? Poniéndole el nombre el cual fue conocido por parte de la unidad generadora, esto por principio de procedencia. No puedo reorganizar ni renombrar expedientes, ¿sí? Pero lo que sí puedo hacer es añadir algo que se llaman palabras clave o descriptores de búsqueda para que pueda hacer una búsqueda más precisa de la información. Entonces, por ejemplo, si tenía una carpeta que decía varios, abríamos el expediente, lo levantábamos el inventario como varios, pero poníamos una coma y aumentábamos los descriptores. Revisábamos los documentos más importantes y decíamos varios contratos, varios convenios, ¿sí? Para que se pueda entender de una mejor manera que contiene la parte de varios. Avancemos, por favor, con las fotos. Y terminamos con un inventario analítico, el cual nos encontramos realizándolo hasta la fecha actual, por el volumen documental que posee el Consejo de la Judicatura, ¿sí?
hicimos inventarios analíticos. ¿Y qué consisten estos inventarios? Consisten en describir documento por documento, en este caso, el contenido del expediente para búsquedas más precisas. ¿Qué nos va a ayudar con este inventario analítico? Nos va a ayudar a recuperar la información en menos de 36 segundos, ¿sí? Esta es la idea, pues, que se tuvo en consideración en el proceso de organización documental, ¿sí? Para todos los pasos que se iban realizando con respecto a la organización de documentos, se iban haciendo redacciones de cómo íbamos haciendo los pasos, ¿sí? Ahí quedémonos un ratito, Cris. Íbamos haciendo redacciones de cómo se iban haciendo los pasos. ¿Para qué íbamos redactando? Para después de esto crear una normativa archivística institucional o un documento que sea cumplido a capa cabal y dentro de las especificaciones de la institución, porque el error más grande que cometemos nosotros es pedir que nos construyan la normativa por fuera, es tercerizar nuestra normativa, pedir a un tercero que haga nuestra normativa sin la realidad institucional. Entonces, ¿qué pasa? Esa normativa se construye solo con conceptos y no con realidades. Entonces, por eso, mientras nosotros íbamos organizando, íbamos redactando, hasta que se vaya generando una norma actual, ¿sí? Por lo que acabamos de hacer nosotros, nos llamaron locos. Mucha gente nos dijo que estábamos locos al tratarnos de meter. Posiblemente uno de estos locos se encuentre conectado en este webinar, al cual le mando un saludo bastante grande de aprecio, porque esta persona fue que luchó hasta el cansancio para que se den este tipo de situaciones y tuvo la confianza que podamos comenzar a trabajar y que se mantenga hasta la actualidad con las autoridades de turno, que también les damos muchas gracias en estos aspectos por toda la colaboración que nos han brindado para que todos los procesos establecidos en el Consejo de la Judicatura se determinen política pública en realidad y no solamente normativa. Cuando nosotros empezamos esto, muchas veces nos quisieron derrotar con palabras, mucha gente nos dijo que éramos inútiles, que posiblemente no podríamos hacer esto, y otras personas en realidad con imágenes, solo nos abrían sus cuartos y lo que ustedes acabaron de ver en las fotos era algo que nos decían a nosotros y decir a ver si se puede arreglar, pero lo logramos. El resultado de esto, de nuestra locura en este caso, fue la creación de 437 archivos a nivel nacional y por favor, Cris, ayúdame con la siguiente diapositiva porque lo que ustedes van a ver son los archivos creados a nivel nacional del Consejo de la Judicatura en el transcurso de 8 años actualmente y vamos a los 9 en este caso. Son 437 archivos a nivel nacional, cada uno de ellos estandarizado y con lineamientos definidos. Avancemos, por favor, para que vayan viendo los archivos diferentes de las diferentes provincias. Hemos creado 437 archivos a nivel nacional. Un saludo a mi querido amigo Leonardo de esa foto. ¿Sí? Cada uno de ellos estandarizado y con lineamientos definidos para evitar volver a la incuria denunciar en algún momento por nuestro querido colega y amigo Guillermo Bustos, pues en un artículo redactado sobre los archivos de la función judicial. También para esto utilizamos la asesoría de los mejores archiveros del Ecuador y del mundo. Entre ellos podría llamar orgullosamente y señalar a mi padre, pues Carlos Arias Valenzuela, el cual estuvo acompañándonos en todo este proceso en realidad. Y construimos un proceso que actualmente se definiría como política pública para los archivos judiciales y una referencia para el resto de archivos estatales a nivel nacional. Este proceso que ustedes están viendo en este momento llegó a alcanzar el sello de la excelencia otorgado por la Secretaría Nacional de la Administración Pública de la Presidencia de la República. Actualmente nos encontramos sistematizando los servicios de los archivos institucionales con la creación de softwares especializados para la administración documental y también actualizando nuestros cuadros de clasificación documental, tanto para documentos administrativos y aquí una nueva parte, que es para los documentos judiciales, que no existía antes un cuadro que los norme, ¿sí? Esto nos va a servir, pues, para determinar el siguiente paso, que es la tabla de plazos de conservación documental, que es el fin de la organización de estos fondos. Lo que ustedes ven en este caso es cómo era el archivo que ustedes tienen a sus espaldas. Esa era la mascota que nosotros teníamos con respecto a los archivos. Así los encontrábamos, nidos de ratas, de gatos, murciélagos o alguna otra cosa, y pues los significamos de la manera como ustedes lo pueden ver en las fotografías. No sé si podemos avanzar, mi estimado Cris, por favor. También llegamos a tener un laboratorio de restauración y conservación documental. También es un laboratorio museo, teniendo información de cuyas fechas extremas datan desde el año 1603 hasta el año 1950, ¿sí? Avancemos, por favor, Cristo, en la bondad, y ahí estaremos un ratito.
Para concluir, ¿sí? Porque después mi Pati dice que me largo mucho, entonces voy a concluir en este momento. Hemos aprendido en esta ponencia qué son los fondos acumulados y por qué se han generado, ¿sí? Por la incuria de la sociedad, los cambios sociopolíticos, la idea de refundaciones de patria que me interesa a mí, lo que ocurra de aquí en adelante y no me interesa lo que haya hacia atrás. Entonces vamos haciendo este tipo de situaciones, el poner a cargo gente que desconoce procesos archivísticos. Esto nos genera fondos acumulados, leyes vacías, leyes con vacíos legales en su aplicación, nos genera mucho esta parte. Aquí una recomendación, existe un libro sobre la normativa de archivos en el Ecuador para que lo puedan leer, por favor. Escrito pues por el doctor Andrés Segovia Salcedo, recién fue su lanzamiento. Me parece un libro bastante interesante para que lo lean, porque ahí van a tener mucha normativa archivística que está redactada en ese libro y les va a servir como referencia en algunos casos para las personas que están iniciando estos procesos en consideración, ¿sí? Hemos aprendido también cuál debe ser su tratamiento, y aquí está el resumen de lo que ustedes han visto. ¿Cómo trato los fondos acumulados? Primero, elaboro un proyecto de diagnóstico. Este diagnóstico debe contener el volumen documental que voy a organizar. Este volumen documental debe estar considerado en hojas y expedientes para no tener ningún error. Este volumen documental me va a determinar la cantidad de material en cajas, en estanterías, el espacio físico que necesito para su conservación y la cantidad de personas. Por favor, no cometan el error que Cook redacta en sus libros al momento de decir. Cook es un archivero canadiense, pues, que tiene mucha experiencia en la organización de fondos acumulados. Y Cook redacta y dice, el problema de los archiveros es que pensamos en el pasado y en el presente y nunca vemos hacia el futuro, ¿sí? Porque pensamos en arreglar lo que pasó, tener bien organizado el presente, pero nunca estimamos un espacio para crecer. Entonces, lo único que hacemos es seguir pateando la pelotita de nieve. Entonces, la bolita de nieve se vaya haciendo más grande, ¿no? Pensemos en el pasado, lo que necesito organizar, en el presente, cómo voy a organizar y mantenerlo, y en el futuro. Necesito proyectar esa información para que se pueda seguir conservando y no tener el bendito problema de que me falte espacio para organizar esta información. Este diagnóstico me va a determinar que después voy a generar normativas y flujos de proceso de gestión documental que me va a permitir acopiar toda la información en un mismo espacio y clasificar y organizar de manera técnica, teniendo en consideración el respeto a la procedencia, de manera cronológica, fondo, sección, serie y subserie documental de todo este proceso. Luego de esta organización se procede a encajar la información para un mejor resguardo de los documentos y que se dispersen en este caso, y comienzo a levantar los inventarios, en nuestro caso 3 tipos de inventarios, inventario de caja, descriptivo y analítico, para que les pueda servir, y el último fin de todo este proceso es la construcción del cuadro de clasificación documental y tablas de plazos de conservación documental, ¿sí? Agradeciendo pues una vez más a la invitación realizada por la Secretaría Nacional de la Administración Pública a través de mi estimada Patricia, al Consejo de la Judicatura, pues a través de la doctora María Auxiliadora Zamora Barberán, quien les manda un abrazo bastante grande a todos y cada uno de ustedes, que nos ha permitido compartir esta ponencia y la experiencia del Consejo de la Judicatura con respecto a nuestras organizaciones de fondos acumulados. Les queremos dar un abrazo bastante grande, desearles lo mejor a todos y cada uno de ustedes en sus trabajos, en el trabajo que vayamos a realizar con la organización de nuestros fondos acumulados, y también un abrazo bastante grande en estas fiestas que, si bien es cierto, por motivos de pandemia serán un poco distintas, no sino recordar que el fin de esto pues es la convivencia y la hermandad como familia, ¿no? Amarnos los unos a los otros como bien lo mandó nuestro sabio amigo Jesús, que es el festejado por estos tiempos, ¿sí? Darles una feliz Navidad a todos los asistentes y un feliz año, ¿sí? Y desearles lo mejor y éxito. Si ustedes desean, también hacerles una cordial invitación, porque este espacio es público, al Archivo General de la Función Judicial ubicado en las calles de Beethoven y Pablo Casals, para que puedan visitarnos y pues comprueben lo que acaban de ver en las fotografías y nosotros poderles hacer una referencia. Mi Pati, te quedo extremadamente agradecido por la invitación, y a Cristian también, el hombre detrás del máster en los controles. Gracias, mi estimado Cristian Castillo. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu presentación. Pueden ver que aquí todo es posible, ¿sí? Como bien nos dice Luis, les decían que posiblemente estaban locos en ordenar toda esa documentación, pero lo hacen, lo hicieron.
También, bueno, el Consejo de la Judicatura da capacitaciones en este sentido, si necesitan igual arreglar los fondos documentales para que les den las guías pertinentes. Sí, el Consejo de la Judicatura fue uno de los merecedores del sello de excelencia que lo hicimos en el mes de junio. Está previsto hacerlo para el mes de febrero nuevamente con las instituciones públicas en sí. En este momento lo estamos haciendo con los municipios y el mes pasado lo hicimos con las universidades. Entonces, estén preparados para el mes de febrero, que ya nos viene el último censo que lo hará en esta administración. Bueno, tenemos algunas preguntas. A ver si me puede igual ayudar Luis, yo creo con estas respuestas que nos está... Primero nos dice Alejandro Grijalva. En lo relativo a la base legal para conservación, ¿es obligatorio considerar la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el Código Tributario o cuál otra podríamos considerar? Bueno, esto se lo hace cuando justamente estamos trabajando en la tabla de conservación, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué les puedes decir? A ver, no solamente eso, sino la Constitución de la República primero, ¿no? Aquí voy a darles una pauta, y nos ha pasado a nosotros, esto es como experiencia, es una anécdota del Consejo de la Judicatura. Debes considerar todo lo que te menciona el artículo 425 de la Constitución de la República, que es cómo está estructurada las leyes, donde te dice Constitución de la República, después te dice tratados internacionales, reglas, leyes orgánicas, leyes normales y todo lo demás. En específico, nosotros nos hemos basado en las leyes establecidas específicamente para la función judicial, pero ¿por qué tomamos en cuenta también la parte de la Contraloría General del Estado? Alguna vez empezamos un proceso de auditoría y las auditorías actualmente se llevan en el archivo central, no se llevan en los archivos de gestión, porque el archivo central posee toda la información ya de una manera organizada y sistematizada de todo el Consejo de la Judicatura. Entonces los auditores van al archivo y resulta que cuando te piden una determinada información, nosotros les dijimos, y hasta ahora seguimos con esto, el Consejo de la Judicatura tiene normativa para el acceso a la información, ¿sí? Y les entregamos. Entonces, ¿qué aconteció? Que posiblemente nosotros no cumplimos un procedimiento de nuestra propia normativa y nos hicieron una observación con respecto al artículo 405.04 de la Contraloría General del Estado. Nos obligó a tomar también en cuenta este tipo de norma para poder mejorar nuestros manuales. ¿Qué significa? No seamos futuristas en los manuales, sino pongamos la realidad, ¿sí? De lo que tienes actualmente. No digas que vas a acceder a través de un software y después pongas software en construcción, ¿sí? Porque la Contraloría te va a decir, ¿dónde está el software? Entonces, por ese tipo de cosas. Aparte de esto, pues, podríamos hablar de leyes básicas establecidas como la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, la Regla Técnica de Administración de Documentos y Archivos, pues es base en realidad para este tipo de cosas. Sí, a nosotros nos ha servido mucho el COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Por favor, tengan en consideración el artículo 347 del COIP, de la destrucción de registros. Es un poco complicado, porque quienes no tengan conciencia de los documentos y los procedan a destruir sin una norma, ¿sí? Lo que va a hacer es que vamos a ir presos de 7 a 10 años. Entonces, por esa situación, tomemos en cuenta todo lo que hemos aprendido en este momento para comenzar a trabajar de una manera adecuada, ¿sí? Eso en consideración, mi estimada Pati. Ya, hay otra pregunta de Marco Molina. Dice, por favor, si nos puede ampliar un poco de lo que acaba de mencionar el expositor referente a las restricciones por parte del Ministerio de Trabajo en cuanto al uso de la caja T15. No es el uso de la caja T15 en realidad. O sea, el Ministerio de Trabajo no te prohíbe usar la caja T15. Y no es ni siquiera el Ministerio de Trabajo, es el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál fue la anécdota? El Consejo de la Judicatura tuvo personal que estaba trabajando en la organización de sus fondos acumulados. Y ustedes vieron la última fotografía del Archivo General de la Función Judicial, donde comenzamos a poner las cajas de abajo hacia arriba y trabajábamos antes con cajas T15. Entonces, ¿qué pasó? Una persona tuvo una lesión en su espalda, en la contractura muscular, por levantar una caja hacia la bandeja más alta.
Entonces, pues, como lo determina, fue hacia el dispensario médico y el dispensario médico lo derivó al IES. En el IES le preguntan cuál fue la causa de su contractura muscular y le dice que tuvo que levantar una caja un poco pesada. Al siguiente día, pues, nos cayó el área de riesgos laborales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y nos hizo esta observación, en donde nos dijo que las personas que tienen un trabajo de oficina, y en este caso, pues, áreas de archivo, si están trabajando 8 horas en un espacio y tienen que trasladar cosas de un lado hacia el otro, no deben trasladar peso superior a los 7 kilogramos. Y adicional a esto, si es que tienen que trasladar peso, se deben entregar los materiales específicos para esto, llamado EPP, o equipo de protección personal, que son fajas de seguridad, zapatos incluso de punta de acero por alguna situación en consideración, guantes de traslado, no de nitrilo, sino guantes de traslado, en este caso para mover, y si el peso es bastante extremo, ayudas de maquinaria, como en este caso coches o montacargas, ¿no? Para que se puedan trasladar de un lado hacia el otro la información. Entonces, esto nos ayudó a nosotros para comenzar a hacer estas reformas que ustedes vieron actualmente con respecto a riesgos del trabajo del IES. Posiblemente les pase lo mismo que a nosotros. Para que no les pase, tomen esta anécdota y comiencen a tener los correctivos. Eso, mi Pati. Ok. Hay otra pregunta que dice, ¿hasta qué punto se debe respetar el principio de procedencia si encuentran expedientes donde solo hay copias simples o documentos que ya no se distinguen? A ver, te voy a contar una anécdota del Consejo de la Judicatura con respecto a este tipo de documentos. Como les había dicho, o sea, el principio de procedencia se debe respetar de inicio a fin, no podemos saltarnos, es un precepto archivístico básico. O sea, cualquier archivo que se quiera conformar dentro de una institución debe tener un principio de procedencia. Respetas todo. Ahora, como les había dicho, hay hojas sueltas que les había mencionado en la exposición, ¿sí? Estas hojas sueltas utilizamos, no podíamos tener una procedencia, entonces definimos su procedencia. ¿Cómo? Con el proceso MPLP. Y dijimos, procedencia va a ser administrativas, financieras, legales y técnicas, ¿sí? Y se comenzó a hacer esta clasificación. Ahora, sí te va a llegar el caso que en algunos documentos tienes una sola masa de celulosa porque se inundó tu espacio de archivo o porque lo pusiste en el baño y el baño tuvo alguna cosa. Arrumaste los documentos en áreas húmedas donde se fue mojando toda la información y se convirtió en una sola masa ilegible, ¿sí? En este caso, y si no tienes inventarios de esta información, en este caso se debe proceder como determina la ley. ¿Cómo se determina? Se llama notario y les va a costar. Este tipo de cosas cuesta aproximadamente entre 250 a $400 dependiendo de la parte notarial, ¿sí? El proceso que vayamos a hacer. El notario lo que hace es lo siguiente. Tengo esta información que no se puede visualizar, ya no me sirve tampoco institucionalmente porque no puedo saber qué información contenía, no hay nada. El papel en algunos casos se hacía como los papeles de impresión térmica, y se borraban. Entonces, u otros, por lo que les menciono, de acumulación en lugares húmedos, se hicieron una sola masa y no se puede ver nada, no se puede recuperar nada. Entonces, llevamos notario público y el notario verifica y lo que hace es pesar la información que está arruinada o dañada y se deja constancia del acta de que esta información está siendo destruida por su calamidad. Sí, dependiendo de su calamidad que haya tenido, inundación, arrumo, todo este tipo de cosas, y se pone en constancia la eliminación de la documentación al peso, pero el notario hace abrir caja por caja, lo que tengas en consideración, para verificar si en esas postales hay información que se puede recuperar, el notario la saca, ¿sí? Y le pone de nuevo en consideración a la institución para que esa información sea organizada, ¿sí? Y lo que no se puede recuperar es lo que se pone al peso y se hace constar en el acta notariada y después se procede con el mismo notario hacia el espacio de un botadero público municipal para que abran un hueco y se bote ahí la información y se proceda a el entierro, porque la incineración, como lo determina la ley, es como un proceso de cremación. Como no podemos cremar esa información, se procede a enterrar esa información en el basurero municipal.
Esto tiene un costo dependiendo del notario, como les decía, de $250 hasta $400 dependiendo de la movilidad, porque el notario tiene que moverse de la oficina hacia sus espacios. Entonces, para evitar esto, preferible hagamos una correcta conservación documental en estos aspectos y construyamos de una manera adecuada, como lo dijo ya nuestro querido compañero Yoxan, construyamos de una manera adecuada nuestras tablas de plazos de conservación documental y nuestros cuadros de clasificación. Es trabajo de hormiga, pero tenemos que realizarlo. Después va a ser un trabajo que solamente sea administrar el cotidiano. ¿Sí? Nada más. Eso, mi estimada Pati. Bueno, muchas gracias por la aclaración, ¿no? Sí, cuando hay este tema de siniestros, es importante saber qué es lo que van a hacer y también, bueno, notificarnos a nosotros, ¿no? A la Dirección de Archivos de la Administración Pública nos tienen que notificar cuando hay algún tema de desastre con su documentación, solo para conocimiento. De ahí ustedes son los que justamente dan el procedimiento adecuado para la destrucción de este material. Sí, hay otra, bueno, cuestión de lo que dijo Luis, es importante justamente el personal adecuado, el personal que sabe el manejo de la documentación, que estén en los archivos. Ustedes saben que la presidencia está llevando a cabo el proyecto de la certificación de competencias, porque lastimosamente a los archivos no les han dado la atención que se debe darles en estos 2 años de trabajo que estamos haciendo desde la presidencia. Es justamente incentivar a que la función, al menos ejecutiva, cumpla con la disposición de la documentación y dejar lo más transparente posible la gestión que ha hecho en este gobierno. Entonces, bueno, también indicarles de que nosotros estamos también dando asesorías, justamente ahí ya estamos ya haciendo presencial, hemos tenido algunas invitaciones. Ayer estuvimos en el Ministerio de Economía y Finanzas, que ellos organizaron para la documentación financiera, cómo es el manejo de la documentación financiera. Estuvo la Contraloría General del Estado, donde nos indicaba cómo es el manejo más que todo de la documentación electrónica, porque yo he visto el sistema del MEF es muy bonito, o sea, tienen por medio de SharePoint cómo van manejando la documentación y que están en proceso con las seguridades pertinentes, pero a la final en el área financiera acaban imprimiendo toda la documentación, es más, les exigen que sigan imprimiendo que les entreguen toda la documentación en físico. Entonces, ¿de qué sirve tan bonito los sistemas si es que seguimos incumpliendo la normativa, ¿no? No puede haber duplicidad de documentación, no puede haber desmembración de la documentación, entonces justamente estamos incumpliendo esto. Y lo que decía la Contraloría es justo que tenemos que nosotros respetar el formato de la documentación. Si la documentación es electrónica, se debe mantener electrónica. Si la documentación ha sido física, pues la lógica es tenerla en física. Sí, entonces esto es muy importante. Y ustedes, si quisiera saber también como pregunta, cuando tienen documentos, en los fondos documentales que han encontrado documentación que es electrónica, les ha tocado buscar justamente la fuente, porque ustedes saben que cuando una documentación electrónica es impresa ya pierde esta validez, o sea, y lo que necesitamos es la fuente original, tener en el formato electrónico que no pierde validez. Entonces, si quisiéramos saber cómo se han encontrado, si han tenido casos de que en estos expedientes de fondos acumulados han encontrado esta documentación que es electrónica, sin embargo ahí todo está impreso. Verás, mi Pati, gracias a Dios no hemos encontrado documentos, o podríamos decir copias simples de documentos electrónicos. ¿Por qué? Porque el proceso se inició desde el año 2014. Si bien es cierto, teníamos ya la generación de documentos electrónicos con el sistema IPUX en esta situación, se incurría a que determinadas instituciones enviaban también el documento firmado de manera hológrafa.
Entonces no teníamos este inconveniente hasta que pues en el año 2018 el Ministerio de Telecomunicaciones remitió el oficio a todas las instituciones públicas en el cual menciona que si los documentos son impresos pierden la validez en este caso, ¿no? Después de eso, lo que nosotros hicimos en realidad fue adaptar nuestras herramientas a la construcción de expedientes electrónicos. Actualmente el Consejo de la Judicatura tiene su sistema de gestión documental conformado por documentos electrónicos y se conforman expedientes de manera automática por un proceso que nosotros denominamos el BPM. Es un Business Process Management que te permite verificar pasos por los cuales van avanzando la información y dónde se debe ir guardando de acuerdo a la codificación. Esto te permite generar expedientes electrónicos sin necesidad de la impresión de los documentos y se entreguen como tal, de manera electrónica. Y el segundo, pues, lo que estamos haciendo actualmente, que es insertando esta tecnología, en cambio, a la parte judicial con el despliegue del ISAG 2020, que es, en cambio, para trámites judiciales, que el abogado no se acerque tal vez al espacio del complejo judicial o de complejos judiciales, sino que a través de su oficina presente su escrito sin necesidad de movilizarse por todos estos asuntos que tenemos y se pueda mejorar todo el proceso generando, en cambio, expedientes electrónicos judiciales. ¿Sí? Entonces, como no hemos tenido todavía no hemos tenido, mejor dicho, la experiencia de encontrarnos con documentos electrónicos en copias simples, hemos podido trabajar en realidad de una mejor manera en estos aspectos. Posiblemente esto te pase con las personas que actualmente están trabajando con este tipo de procesos de acuerdo al decreto 981 de enero del 2020. Sí, Luis, me gustaría que les des unas recomendaciones a las instituciones que se están ahora en este momento fusionando, ¿no? Que por el tema de fusión ellos reciban la documentación y qué es lo mínimo que deberían pedir a las instituciones que están entregando esta documentación. ¿Cuál es las recomendaciones mínimas que les pedirían? Porque tú absorbes a una institución, te cargas con todo lo que les llega de documentación. Entonces, ¿qué recomendaciones tú les darías? A ver, primero sigan la ley, ¿no? ¿En qué sentido les digo sigamos la ley? Porque el desconocimiento de la ley no nos exime de culpa alguna. Y muchas veces nosotros dejamos que estas situaciones acontezcan y nos va a parecer el cotidiano. Y cuando nos argumentan la ley es cuando nosotros nos hacemos los locos diciendo ya no soy yo, fue la persona que me recibió. Entonces, ¿por qué digo vámonos a la ley? Porque primero para hacer este tipo de cosas, la LOCEP primero te determina que si vas a abandonar un cargo, tienes que entregar todos tus archivos inventariados. ¿Sí? Entonces, las personas del área de talento humano que estén aceptando renuncias o alguna otra situación o separación de personas sin entregar esta información están siendo partícipes de este problema de trabajo de fondos acumulados y no cumplimiento de ley. La segunda situación es, para yo poder hacer este tipo de cosas, y más aún si tengo documentos físicos y electrónicos, debo comenzar a trabajar tanto de la institución que va a fusionarse como la que va a absorber las funciones, los sistemas que van a trabajar en conjunto, porque se debe hacer migración de datos, ¿sí? No voy a dejar la información electrónica de manera impresa y se quedó ahí. Las bases de datos también se migran. Por lógica, mi sistema de gestión documental institucional debe tener la capacidad de trabajar con bases de datos del otro sistema que viene en consideración. Esto pues no es invención de Luis Arias, es una solicitud que lo realiza el Estado con respecto al uso de sistemas de gestión documental y adicional a esto, pues por esa razón determinan que sea open source el trabajo de los sistemas de gestión. Entonces, estas bases de datos deben migrarse. Si no existiera este tipo de migración, se debe tomar en consideración la migración de esta información a través de dispositivos externos de manera organizada. ¿Qué significa esto? Discos duros externos que me permitan almacenar información para que no exista ningún inconveniente y se pueda seguir cargando esta información en cambio a los servidores institucionales. El levantamiento de inventarios de la información que se transfiere o a lo que se va a absorber es bastante importante, así que antes de esta transferencia las áreas de archivo deberían estar interconectadas para hacer visitas previas al proceso.
y poder corregir qué es lo que está mal dentro de la parte de transferencia y irse intercomunicando para que el día que proceda esta transferencia de información y conocimientos no nos coja la mañana, como lo decimos en términos coloquiales, y tengamos que estar corriendo con la información y firmando documentos que posiblemente después nos puedan traer inconvenientes al momento de hacernos responsable de información, porque en el documento me pueden decir que me entregaron el expediente ABC y sin haber hecho yo la comprobación previa voy a ver el expediente ABC y no existe. Pero si ya firmé un acta de responsabilidad, significa que tengo que hacer aparecer el expediente ABC. Para este tipo de cosas es preferible, por favor, hagan visitas previas. El Consejo de la Judicatura tuvo una experiencia con el Ministerio del Interior al respecto. Se eliminó las comisarías de la familia por resolución y fueron absorbidas estas por las funciones de estas por parte de las unidades de violencia. Resulta que para nosotros hacer la transferencia se les entregó un plazo de 180 días a las comisarías por parte del Ministerio del Interior para que sean transferidas, pero con acompañamiento del Consejo de la Judicatura. ¿Qué tuvo que hacer el Consejo de la Judicatura? Tuvo que trasladar técnicos a cada una de las provincias y cantones donde existían estas comisarías y en conjunto con nosotros arreglar la información, o sea, darles nosotros los lineamientos para recepción documental por parte del Consejo de la Judicatura hasta el día de su traslado. Sí, que ya el día del traslado fue responsabilidad del Ministerio del Interior hacer llegar hasta el Archivo General de la Función Judicial cada uno de los fondos heredados que acabábamos de tener por parte del Ministerio del Interior. Entonces, estos acompañamientos son indispensables. Ahora, ¿cuándo fallan estos acompañamientos? Cuando ni la una ni la otra empresa tienen políticas archivísticas. ¿Sí? Si el uno acumula y el otro es más acumulador que el otro, eso se va a ir al piso. Entonces, por esa situación necesitamos tener bastante claro este tipo de cosas para poder comenzar a trabajar en su conjunto. Exigir que se cumpla la ley y comenzar a trabajar con nuestros procesos y procedimientos. Ojo, la institución que está siendo fusionada no te va a entregar los documentos de acuerdo a lo que ellos consideran. La institución que está siendo fusionada debe entregarte los documentos de acuerdo a la normativa que tiene la institución que va a hacerse cargo de aquí en adelante. Porque la otra normativa ya no va a tener validez. ¿Sí? Entonces, no podemos argumentar nada en esos aspectos. Eso, mi estimada Pati. Sí, muchas gracias por tu consejo. Sí, eso es una realidad. El hacer acompañamiento a las instituciones que van a ser fusionadas es de importancia, ¿no? Nosotros desde la Dirección de Archivo les indicamos oficialmente que estamos prestos para este acompañamiento. Es por eso que he podido visitar a Correos del Ecuador, he podido visitar a ferrocarriles, justamente para que esta documentación vaya con un proceso archivístico, ¿sí? Que cumpla justamente lo que dice la norma y que llegue la documentación lo mejor posible. Lo mínimo que deben tener ustedes es el tema de inventarios, porque si no tienen inventarios, ¿para qué les sirve tener esa documentación? ¿Sí? Y el tema de corresponsabilidad. Si ustedes reciben de esa manera la documentación, ustedes se cargan con todo ese trabajo de estos fondos acumulados que ni siquiera ustedes saben cuál era el giro de negocio posiblemente. Sí, es muy difícil trabajar cuando esa documentación recibida la recibieron sin procesos archivísticos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. No se olviden la segunda transitoria de la regla técnica que ya vence en este 10 de abril del 2021, vence la segunda transitoria que nos dice que tenemos que tener todos los archivos bien llevados, o sea, como hecho papelito se puede decir, donde ustedes ya con los archivos de esta manera ya pueden hacer todo el proceso de digitalización, hagan procesos de baja documental, hay que hacer procesos de transferencia, o sea, tenemos que tener todo listo. Es por eso que el secretario general ya envió un comunicado para que les indiquen si cómo están los archivos, si han cumplido con la norma, pues han tenido 2 años ya para este cumplimiento, porque justo estamos ya en la transición, entraremos ya en el mes de abril a la transición con el nuevo gobierno. Entonces, les quiero agradecer
infinitamente a ustedes por siempre acompañarnos en nuestros webinars. Bueno, había una parte que decía del talento humano, me estaba olvidando de que sí, o sea, es importante. Nos escribía también un archivero que qué se hace con el tema de las remuneraciones, porque los archiveros ganan súper poquito por estar en el archivo. Sí, realmente se está haciendo algo en el tema de, primero, la certificación de sus competencias. Esto es importante, acuérdense, tenemos los 3 tipos de certificación de competencias. Si usted técnicamente, legalmente, se puede decir, no cumple con el perfil, ¿no?, de ser archivista o ser, para los asistentes de gestión documental, ser secretaria. Entonces hay los 3 niveles de certificación de competencias. Estamos ahorita justamente en el proceso de capacitación y esperemos en el mes de enero ya con SECAP poder certificar. Son de asistente de gestión documental, el operador técnico de archivo y el supervisor de archivo. Entonces, eso es lo que les puedo indicar. Con eso esperemos de que sí podamos trabajar en el tema de mejorar la remuneración. Otra cosa que es importante que tenemos que trabajar es con respecto a la ley de archivos. Nosotros estamos, justamente estoy parte del comité, un comité para la reforma, la nueva ley de archivos, que espero contar igual con el apoyo de todos ustedes, el acompañamiento para este coloquio que se va a realizar en el mes de mayo. Agradecerles mucho por la atención que hemos tenido de parte de ustedes, de parte del apoyo de la Politécnica. Pati, si me permites acortar algo, un ratito claro. Nada más. Ya. Sí. Justo con respecto a esta parte de la remuneración. Si tenemos tal vez autoridades conectadas, en este caso que nos están escuchando, solo quiero hacerte una referencia nada más, porque mi persona también ha sido una de las personas que ha peleado mucho por el asunto de remuneración en las áreas de archivo. Pero lo único que te puedo decir es que lo que pagas es lo que tienes. ¿Sí? ¿A qué me refiero en estos aspectos? Si quieres comprar un iPhone, pero te parece más caro y quieres comprar la versión china, lo que pagas es lo que tienes. ¿Sí? En el caso de los archiveros es igual. ¿Sí? En el caso de los archiveros, si quieres un archivo con preceptos básicos y todo lo que tenga en consideración con una buena técnica, lo que vas a pagar es lo que vas a obtener. Pero asimismo el archivero está obligado a él también pagar lo que va a obtener. Significa a prepararse cada día más para que las exigencias que están dando las instituciones, en este caso posiblemente públicas o privadas, con respecto a este tipo de trabajo en la parte de archivo, pueda también, se pueda también el archivero cumplir estas expectativas del caso para que no exista ningún inconveniente al respecto. Entonces, si tenemos autoridades, pues si queremos un iPhone 12 de archivo, tratemos de pagar el iPhone 12. Así es. Gracias mi estimada Pati. Así es. También indicarles de que en la página de YouTube de la Secretaría General de la Presidencia se encuentra todos los webinars que hemos hecho desde el mes de mayo que empezamos. Están ahí porque también nos piden de socializar el cuadro de clasificación que maneja la presidencia. Está ahí todo ese webinar, se hizo exclusivo justamente para el cuadro, la construcción del cuadro y la tabla de tema de archivos. Entonces, sin más, agradecerles a todos ustedes de parte de la Subsecretaría General de Gestión Gubernamental. Les deseamos una linda Navidad donde valoremos la vida, el tiempo compartido con la familia y un año nuevo 2021 que sea lleno de salud. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Sembramos futuro.